Bendito Padre, gracias porque no estamos solos. Tú estás con nosotros. En el día y en la noche cuidas de nuestras vidas y de nuestros seres queridos. Gracias porque nos permites compartir este tiempo, esta tu palabra, estas tus enseñanzas. Que edifiques nuestras vidas para que nosotros podamos edificar a los que nos siguen. Gracias, mi Señor, porque tú siempre estás con nosotros. Nunca nos dejas, nunca nos desamparas, siempre estás a nuestro favor. Eres un verdadero Padre que tienes cuidado de tus hijos y ninguno de tus hijos se pierde porque todos estamos seguros en tus manos. Te agradecemos por ese amor, ese privilegio, esa misericordia y esa bendición que tú tienes para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Este tema es muy interesante, qué hacer en tiempos difíciles, y tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy a nivel nacional y a nivel internacional. Hay una metodología que siempre la explico porque yo parto de una metodología para poder llegar a unas conclusiones. Entonces, ante temas como estos, hay una formulación de preguntas. Esas preguntas, que son una lluvia de ideas, se organizan secuencialmente, se agrupan, y hay que empezar a buscar en diferentes fuentes secundarias. Pueden ser fuentes bíblicas, cristianas o no cristianas, lo que llamamos seculares también. Hay que comparar todas esas fuentes indudablemente con lo que dice la Biblia o las Sagradas Escrituras. Hay que leer los textos en diferentes versiones bíblicas. Hay que hacer un análisis de todos los textos que se puedan lograr, sintetizar la información, dar respuesta a las preguntas, y en esta ocasión vamos a llegar a unas conclusiones generales. Bien, aquí tengo las preguntas y aquí ya las tengo organizadas. ¿Tendremos paz en este mundo? ¿Viviremos tiempos de guerra? ¿Desaparecerán todas las enfermedades? ¿Se erradicará la pobreza? ¿Mi papel en la tierra es solo de oración? ¿Nuestras familias serán salvas? Creo que esos interrogantes son generales. Habrán unos interrogantes personales, específicos, que seguramente les seguiremos formulando a Dios y Él nos dará las respuestas. Pero para este tiempo vamos a dar respuesta a estas preguntas que tenemos aquí esbozadas. Primero que todo, revisemos lo que dice Mateo 24, del 6 al 8. Entonces lo vamos a ver en dos versiones, en la revisión Valera 60 y en la traducción en lenguaje actual. Aquí tengo ya entonces en la Biblia, en el portal de la Biblia, las dos traducciones en paralelo para que entendamos un poquito el lenguaje de eso. Mientras en la Valera dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En la traducción en lenguaje actual, el mismo pasaje se lee de la siguiente manera: ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que en otros países están a punto de pelearse, pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo, porque los países pelearán unos contra otros. La gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrá terremotos. Eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Muy bien, estas son palabras de Jesucristo. Indudablemente esta profecía es directamente el lenguaje de Jesucristo, pero llevándonos a eso. No se asusten, eso tiene que suceder. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que suceder antes de la venida de Cristo Jesús? Guerras, las estamos viendo ya en el Oriente. Rumores de guerras, hemos sabido de noticias de cómo se están armando las naciones. Enfermedades están aumentando, están apareciendo nuevas enfermedades mortales. Plagas, qué decir en estos momentos del COVID y otras plagas que se están levantando en diferentes países. Hambre, seguramente que ya lo estamos viviendo en Colombia misma, como familias están padeciendo hambre en estos momentos, y en otros países la hambruna se toma el país en total. Terremotos, estos fenómenos naturales no dejan de sorprendernos, nos hemos acostumbrado a ellos porque no nos han tocado a nosotros directamente.
desde aquel terremoto de Armenia no nos han vuelto a tocar directamente a nosotros, pero seguramente que se están dando en el mundo en estos momentos. Divisiones, sí. Padres contra hijos, hijos contra padres, hermanos entre sí, sí. Las divisiones se están dando, indudablemente en todo lado. Pobreza, cada vez es más grande la brecha entre la riqueza y la pobreza. Esos dos extremos, o lo tienen todo o no tiene nada. Distracción, el mundo se está saturando de muchas distracciones, de muchas cosas que le llevan a pensar en otra diferente a lo que está viviendo en esos momentos, a escaparse, a abstraerse de la realidad tan dura que está viviendo. Corrupción por todo lado. Lo ve uno en los países prósperos, en los países que dice uno que están muy adelantados. Hay corrupción, injusticia, la vemos a doquier. Y sigue esos ladrillos acomodándose. Y todo esto confluye en algo: el dolor que está experimentando en esos momentos la humanidad entera. Y sumado a ese dolor viene el engaño. Por un lado se levantan falsos profetas engañando a la gente, diciéndole que habrá paz, que se saciará el hambre, que habrá salud, que este mundo va a mejorar, que las circunstancias van a mejorar. Y ese engaño y ese dolor que hay en el corazón de las personas les lleva cada vez más hacia la incredulidad. Hoy en día es complicado que las personas crean en Jesucristo mismo, crean en la venida de Jesús, crean en el reino de Dios, porque lo que ven es injusticia, corrupción, pobreza, hambre, guerras, enfermedades, ven todo que les produce dolor. Y aparte de eso, los falsos profetas y falsos líderes que enseñan y engañan a las personas con ya vino el Señor, ya viene, mañana viene, en noviembre viene el Señor, y todas estas mentiras de profecías que se están dando están llevando a las personas a dejar de asistir a las iglesias, a dejar de creer en Cristo Jesús, a dejar de estudiar la Biblia. Se engañan, se distraen, se llenan de dolor, de rabia, de ira, de impotencia, y eso confluye en una incredulidad de todas las personas. Ante la pregunta, ¿tendremos paz en este mundo? Indudablemente que en Juan, el mismo Señor Jesucristo decía: en el mundo tendréis aflicción. Es decir, no va a haber paz. Aquí va a haber aflicción para todos. Lo más interesante es que Jesucristo le dice a sus discípulos, es decir, a nosotros: pero confiad, yo he vencido al mundo. Puede que la aflicción embargue el corazón de mi vecino, el corazón de aquella persona que no es creyente, el corazón de aquella persona que no es discípulo de Cristo Jesús, pero al que es discípulo de Jesús, al que cree en Él, al que le sigue, tranquilo, confíe, Jesús ha vencido el mundo. ¿Viviremos tiempos de guerra? Seguramente. No podemos descartar que vivamos esos tiempos de guerra. Lo que está pasando en el Oriente se traduzca aquí en el Occidente. No podemos afirmar en ningún momento que no nos tocarán esos tiempos de guerra como los están viviendo de pronto en el Oriente. ¿Desaparecerán todas las enfermedades? Absolutamente no. Las enfermedades, por el contrario, van aumentando, van creciendo. Cada día es tan grande la contaminación. Cada día los alimentos son de baja calidad. Cada día las condiciones climáticas son menos favorables para la vida humana. Por lo tanto, eso es proliferación de enfermedades en todo el ser humano. ¿Erradicará la pobreza? Pues recordemos que Jesucristo lo dijo hace 2000 años. Pues a los pobres siempre los tendrán entre vosotros. Y pueden hacerles bien cuando quieran. Jesucristo lo profetizó y eso es una realidad. Siempre habrá pobreza. El asunto es que nosotros como hijos de Dios no podemos quedarnos en ese estado de la pobreza. Para nosotros los hijos de Dios estamos llamados a la riqueza. Indudablemente que con las necesidades satisfechas, pero sin esperar tampoco a llegar a tener la prosperidad
que muchos líderes cristianos les enseñan a los demás que van a abundar en riquezas, que van a volverse multimillonarios. No, aquí estamos hablando de que Dios a nosotros nos suple todas las necesidades para que tengamos lo suficiente en todas las cosas, que tengamos la suficiencia en alimento, en educación, en salud, en vestido, en recreación, en vivienda, en las cosas que necesitemos nosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora bien, mi papel en la tierra es solo de oración. Y es que la oración puede soportar esa casa que el mundo está construyendo, este edificio que el mundo está construyendo, de guerras, de enfermedades, de hambrunas, de terremotos, de pobreza, de divisiones, de corrupción, de injusticia, de distracción, de plagas. Esto que está construyendo el mundo, nosotros como cristianos lo podemos soportar a través de la oración. Una oración sincera, una oración que me permita desahogar el alma, pero esta oración debe estar soportada en 3 pilares. El primer pilar que debe soportar la oración personal del cristiano es el ejemplo. Mi vida debe ser testimonio de Cristo Jesús, de cómo Él habla, de cómo Él actúa, de cómo Él vive. Si mis oraciones no son coherentes con el ejemplo que yo estoy dando, de nada sirve esa oración. También otro pilar que debemos tener en cuenta es la predicación, es llevarle las buenas nuevas a todas las criaturas, a todas las naciones. Y eso lo hacemos cuando nosotros le decimos a una persona acerca de las maravillas de Cristo Jesús, las maravillas de Dios. Eso lo hacemos cuando le decimos a una persona, ven, este video es interesante, ¿por qué no lo escuchas? Cuando le compartimos a una persona uno de los devocionales que han llamado la atención a nuestro corazón y le decimos, léete este devocional, léete este artículo tan interesante. Estamos predicando, estamos llevando las buenas nuevas a esas personas para que ellos también puedan soportar ese peso que les asedia de todo lo que está sucediendo de maldad en el mundo. Pero también esa oración se soporta en el discipulado. Cuando aquellas personas que deciden escuchar acerca de Cristo Jesús y empiezan a nosotros a preguntarnos cómo se hacen las cosas y nosotros nos capacitamos y empezamos a enseñarles a ellos cómo orar, cómo estudiar la Biblia, cómo ayunar, cómo buscar de Dios, cómo tener fe, cómo aumentar en nosotros esa confianza en Dios, esa esperanza y ese amor. Esto, obviamente, de la oración soportada en estos 3 pilares, tiene un fundamento. Y el fundamento de nosotros es Jesucristo mismo. Él es la roca sobre la cual se cimenta nuestra vida, y al estar nuestra vida cimentada sobre la roca de Cristo Jesús, podemos soportar todo eso que el mundo está construyendo en estos momentos encima de nosotros. Ante la pregunta, ¿nuestra familia serán salvas? Pues miremos entonces lo que dice Hechos 16:31 en 3 versiones bíblicas. Aquí quiero que revisemos 3 versiones bíblicas. Por ejemplo, en la Reina Valera dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ahora lo que dice la Nueva Versión Internacional. Estén atentos. Cree en el Señor Jesús, punto y coma. Así, tú y tu familia serán salvos. Mire cómo aquí hay una connotación. Eso es completamente contrario a lo que dice en el otro versículo en la traducción Reina Valera. Esto es algo de semántica, esto es algo de gramática. Donde aparece una coma, desaparece una coma. Hay una pausa y aquí eliminaron la pausa. Y si vamos a la Nueva Biblia de las Américas, dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús, lo mismo que en la Reina Valera, y serás salvo, tú y toda tu casa. Pues bien, muchas personas creen que porque yo soy cristiano, mi familia será salva, y eso está obviamente que respaldado por lo que dice la Nueva Versión Internacional, porque así se lee. Dice, si yo creo en el Señor Jesús,
hay una promesa, dice, así tú y tu familia serán salvos. Aquí hay un problema de una traducción que está engañando a muchos cristianos porque no es así. Las otras dos versiones son muy específicas. Cree en el Señor Jesucristo, está hablando de mi vida, y como consecuencia de que yo creo en el Señor Jesucristo, seré salvo. Punto y coma, o punto, o coma. Tú y toda tu casa deben creer en el Señor Jesucristo para lograr la salvación. Aquí es un asunto totalmente diferente. No es que solamente yo crea y mi familia se salva, sino que yo creo, mi familia cree, yo me salvo, mi familia se salva. Así es como está dado en la Nueva Biblia de las Américas y en la Reina Valera. Entonces, por eso les invito a que lean diferentes versiones, porque algunas se presentan para malinterpretaciones. Ahora, eso es una comparación entre versiones bíblicas de un mismo pasaje que está en las Sagradas Escrituras. Pero tenemos que hallar el contexto bíblico también, no podemos quedarnos ahí en la parte de las versiones porque algunos la podrán justificar. En Efesios 2:8 aclara muy bien el asunto, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Eso lo hemos leído muchísimo. La salvación es por medio de la fe. Quien tiene fe en Cristo Jesús se salva. Y quien no tiene fe en Cristo Jesús no se salva. Así es sencillo. Luego, mi familia, muy numerosa, bastante numerosa, cada uno de ellos tendrá que confrontar su fe respecto a Cristo Jesús, y solamente cada uno que tenga la suficiente fe en la obra de Cristo Jesús, la obra redentora, podrá alcanzar la salvación. Pero es un asunto personal de mi familia, de mi vida con respecto a Cristo Jesús. No es una promesa general. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de nosotros delante de Dios y medir nuestra fe delante de Él. Si mi fe en Cristo Jesús es genuina, es verdadera, entonces soy salvo. De lo contrario, no hay salvación. Lleguemos a conclusiones en ese tema. En el mundo no tendremos paz. No puedo en esos momentos pintarles pajaritos de oro, que esa situación va a mejorar, que estos gobiernos van a cambiar, que vamos a tener un presidente, mejor dicho, la machera. No, en el mundo tendremos aflicción. Y mientras los gobiernos humanos existan, no tendremos paz. En ningún momento. Habrá injusticia social, habrán hambres, guerras, persecuciones y todo lo que se puede derivar. Ningún gobierno sobre la tierra puede ofrecer en esos momentos la paz, porque el corazón del hombre es perverso, es egoísta, es engañoso, y está dado el que el corazón del hombre engañe, que el corazón del hombre se pervierta, que el corazón del hombre destruya a sus congéneres. Otra conclusión, y es que algunos vivirán de cerca la guerra. Digo, algunos vivirán de cerca la guerra. No sé si me toque a mí, no sé si le toque a mis hijos. No podemos decir en qué momento se desata la guerra, pero algunos que escuchen este video vivirán de cerca la guerra. Eso sí es seguro. Aumentarán las enfermedades también. Esto es una conclusión, esto es una realidad. Las enfermedades hoy en día aparecen continuamente, nuevas enfermedades, y por más de que la ciencia trate de sanar las enfermedades, no va a ser posible esa carrera tan acelerada de la destrucción del hombre por el hombre. Aumentará la pobreza, esa es también algo muy serio que se va a dar. Es algo profetizado que en estos tiempos finales la pobreza aumentará. Nuestro papel, pues, en la tierra es orar. Sí, es importante hacerlo, pero partiendo del ejemplo de la predicación y del discipulado. No es solamente orar, hay que hacer lo demás para que nuestra oración realmente tenga efecto sobre este mundo. Nuestras familias pueden ser salvas por la fe. Cada uno de nuestros seres queridos, nuestros hermanos, sobrinos, primos, tíos, lo que sea, ellos pueden ser salvos
Nuestras oraciones por ellos pueden ser oportunas, pero ellos tendrán que confrontarse con Cristo Jesús para que cada uno de ellos, a través de la fe, obtenga la salvación. Y por último, pedirle a usted que practique esa oración que desahoga el alma en los momentos de angustia que esté viviendo, en los momentos de aflicción, cuando vea que la presión de esa casa, de ese edificio que se construye de maldad sobre su vida es grande y que le quita la paz. Ore, desahogue su alma delante de Dios, exprésele la incertidumbre, el temor, la angustia que está viviendo. Exprésele a Dios con sinceridad lo que está viviendo en esos momentos. Saque esas dudas, saque esos temores, saque esas incertidumbres, saque eso que hay dentro de usted. Pero una vez saque eso dentro de usted, empieza a agradecerle a Dios, a darle gracias por todo lo que te ha dado, por todas las bondades, las bendiciones, por la protección tuya y de tu familia, por lo que te ha dado hasta el momento. Empiece a agradecerle a Dios y toma la decisión de confiar en Él, de creer que Él es suficientemente poderoso para proteger tu vida, preservar tu vida, tus seres queridos, para bendecir tu vida. Y espera que Él obre. No te aceleres, no te angusties, deja que Dios obre en su debido tiempo. Vamos a orar, dándole gracias a Dios porque no estamos solos. Él está con nosotros en estos tiempos difíciles. Oremos entonces. Bendito Padre, tú estás con nosotros en este tiempo. La verdad es que escuchamos guerras y rumores de guerras. Los virus, Señor mi Dios, que hay en este mundo están destruyendo la humanidad. Cada día las estadísticas dicen que hay más muertes, hay más contagiados, hay más personas en las unidades de cuidado intensivo, Señor. Cada vez escuchamos en las noticias que los alimentos se están encareciendo, están aumentando de precio, que los bloqueos hacen que haya desabastecimiento en muchos lugares, que no lleguen los alimentos necesarios. Padre, escuchamos cómo personas han perdido de un momento a otro lo que tienen. Locales incendiados, saqueados, personas que han quedado sin trabajo, personas que han quedado sus pertenencias. Y la angustia, Señor mi Dios, que está viviendo en estos momentos el mundo, a veces nos toca a nosotros, a veces nos duele, a veces nos produce tristeza, a veces nos llena de cierto temor, bendito Señor. Pero queremos colocar delante de ti nuestro corazón, nuestra vida, nuestros sentimientos, para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano llene de nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque tú has sido fiel para con nosotros. Nos das la vida, nos das la salud, nos das el alimento, el vestido, la vivienda, la recreación, las cosas necesarias y lo más importante, nos has entregado la salvación. Gracias, Señor, porque nosotros decidimos confiar en ti, en que en el mundo, Señor mi Dios, hay aflicción, pero tú has vencido al mundo, Señor, y que más son los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros. Y que aunque a mi lado derecho caigan 1000 y a mi lado izquierdo caigan 10,000, la peste no tocará mi vida ni mi familia, porque tú estás con nosotros. Gracias. Yo confío en ti, en tu protección. Eres ese Padre que proteges. Eres ese Señor que gobiernas. Eres ese Espíritu Santo que confortas nuestro corazón. Permítenos, Señor, tener la paciencia para esperar confiadamente en que tú obres, en que tú actúes, en que las cosas sucedan conforme tú las tienes establecidas y que podamos llegar a aquel momento en el cual tú vengas por tu iglesia y nosotros seamos raptados para estar siempre contigo. Gracias te damos, porque lo que tú tienes para nuestro futuro es un futuro hermoso, un futuro libre de dolor, de llanto, de angustia, de desesperación, porque allí, Señor mi Dios, estaremos siempre contigo.
Te agradezco por esta tu palabra, por esta enseñanza, porque tu palabra trae a nosotros consuelo, paz, tranquilidad, sosiego, porque somos tus ovejas y tú nos das ese prado de paz que necesitamos. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén.